Bueno, cordial saludo. Eh, Vengo a explicarles la actividad número 3 de la sustentación de la entrevista de evaluación dinámica de la asignatura Modelo Teórico Dinámico. Como docente nos representa el profesor Diomer Vanegas y quien les habla, el estudiante David Ceballos Hincapié. Entonces, al momento de ejecutar estas 7 preguntas, nos habla primero como definición. En esta definición podemos abordar de que esta parte diagnóstica o el primer punto de la conceptualización se caracteriza dentro de la entrevista psicológica inicial. Aquí es donde partimos el proceso de exploración, donde vamos a ejecutar una relación transversal o transferencial con el usuario o con el paciente en este caso. Entonces, dentro de esta misma pregunta, partimos de algunas características específicas. Dentro de esas características está la clínica exploratoria, la función diagnóstico-terapéutica, que sea flexible y abierta, que haya un discurso libre del paciente, donde sea una participación más comunicativa que de entrevista y que el evaluador tenga un acceso al tratamiento de manera equitativa. Cuando vamos al segundo punto, que son los tipos de entrevistas, entonces aquí nos desglosamos frente a la entrevista libre. ¿Qué es la entrevista libre? Es donde promueve que el sujeto hable espontáneamente. Cuando vamos a la entrevista semiestructurada, es donde hay una orientación a ciertos temas, o sea, una historia personal, unas relaciones, una sintomatología, pero de alguna manera que haya libertad o haya una ejecución de diálogo más abierta frente al paciente. Cuando nos vamos a la estructurada, aquí ya cambia un poco, porque aquí ya en este enfoque se usa más para servir a lo que son los datos objetivos, lo que son los antecedentes, el historial clínico o algunos objetivos como relevancia. Cuando vamos a la entrevista diagnóstica o de evaluación, aquí ya el objetivo ya tiene una hipótesis que es donde se estructura más conceptos de lo que es la personalidad. Y aquí es donde hay un conflicto entre la dinámica y lo interno. Vamos a la terapéutica. La terapéutica, como su nombre lo dice, va a realizar un cambio y ahí es donde hay una evolución diagnóstica frente al paciente y hay una comprensión frente a la transferencia de lo que es el entrevistador y el paciente. Vamos a una entrevista de seguimiento proceso. En esta entrevista ya lo que permite es revisar la evolución del caso para formular, digámoslo así, una hipótesis diagnóstica de lo que se va a realizar el tratamiento. Bueno, cuando vamos al punto 3, que son los objetivos, en el tercer punto nos habla de que el primero es comprender el malestar del sujeto. Ahí es donde es cuando hay una demanda y donde hay una causa subyacente, el síntoma. El segundo es formular la hipótesis diagnóstica. ¿De qué trata esta hipótesis? Que la estructura de la personalidad se puede dividir en lo que es la neurótica, la psicótica y el límite. Cuando nos vamos a explorar, que es el tercer punto, explorar los mecanismos de defensa, ahí es donde son los rasgos de la identidad del paciente. El cuarto, que es el evaluar y tener accesibilidad del paciente al tratamiento psicodinámico. Entonces, aquí es donde el paciente, digamos, tiene una evaluación de exploración. En el quinto, vamos a esta otra diapositiva, establecer el vínculo terapéutico, que aquí es donde es basado lo que es la confianza y la emergencia de la transferencia de lo que está sintiendo el paciente. Vamos a un sexto, que es diferenciar lo manifiesto de lo latente. Aquí es donde lo que el paciente dice y lo que el paciente expresa. Y por último, lo que es orientar al tratamiento ya es cuando decide si el caso requiere si una terapia breve, profunda o una derivación frente a el tratamiento de este objetivo. Vamos a un cuarto punto, que es la etapa de la entrevista. Aquí es donde en
tiene una importante relevancia porque es donde es la primera, es donde la presentación, es donde es la confidencialidad o el rol del paciente para poder expresar de manera libre. Tenemos la exploración del desarrollo, aquí es donde hay una indagación más profunda y más personal de la persona y digamos hay una historia más significativa de la infancia. El tercer punto es formulación o comprensión diagnóstica. Aquí es donde el terapeuta ya organiza toda la información, ya hay un cronograma, digamos, de una estructura, y ahí es donde hay una hipótesis de la dinámica del sujeto. Y por último, como su nombre lo dice, es el cierre. El cierre es donde se disuelven algunas observaciones, las respuestas del paciente, el tratamiento, donde es la próxima cita, donde se mantiene como una actitud empática frente al paciente para poder que sea enriquecedora y que él pueda volver. Y se mantiene una actitud bastante respetuosa. Bueno, vamos al quinto punto, que son los elementos o las variables que configuran la comunicación. Aquí son algunas que podemos nombrar, que son el contenido manifiesto, contenido latente, el lenguaje verbal y no verbal, que es bastante importante, la transferencia, contratransferencia, la empatía y neutralidad y el contexto de encuadre. Entonces, dentro de estos elementos, también tenemos que tener como relevancia de que en la entrevista psicodinámica, la comunicación en todo el núcleo de esta caracterización es un proceso que se analiza a diferentes niveles, entonces hay que tener un precedente frente a estas variables. Bueno, vamos al sexto punto, dice el análisis y comprensión del problema. Aquí dentro de este análisis, el enfoque psicodinámico es comprender lo que es el problema y aquí lo que implica más allá de la descripción del síntoma. O sea, aquí ya es donde empieza a eliminar todo lo que tiene que ver los objetivos y dentro de una organización que lo que es llamado el sujeto. Y por último, tenemos las características de un buen entrevistador. Entonces, aquí hay una división, yo lo quise derivar desde esta parte donde esta entrevista debe de ser escucha activa y flotante, hay que captar lo manifiesto y lo latente sin dirigir prematuramente lo que está sintiendo, en este caso, el paciente. Empatía y contención emocional, comprender, digamos, lo que está sintiendo, comprendiendo, sufriendo el paciente sin fusionarse con él, que el entrevistador no tenga, digamos, esos mismos sentimientos y pueda haber un apego, digamos, dentro de lo gestual. La neutralidad y respeto, siempre debe haber, digamos, un respeto frente a la comunicación verbal y no verbal, como lo mencionábamos anteriormente, y no juzgar sin imponer lo que tiene que ver los valores. La capacidad de observación y análisis es reconocer las referencias y las resistencias frente a las transferencias del usuario. Y por último, entonces tenemos otra que es la formación, el autoconocimiento, la ética y la flexibilidad. Aquí tenemos que tener una relevancia muy importante frente a estos últimos puntos, porque acá es donde hay una confidencialidad de acuerdo a toda la base de datos que se recolectó, digamos dentro de todo ese organigrama y todo ese trabajo que hubo frente al paciente. Entonces ya aquí hay una formación más sostenida, más sólida para poder dinamizar y evaluar lo que es la técnica del paciente. Bueno, y aquí ya finalizamos, digamos, esta grabación, este tema, pues agradezco al profesor, a la asignatura, por darnos la oportunidad de profundizar más en estos conocimientos frente a esta bonita labor y esta bonita carrera y espero vernos próximamente en una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos y felicidades. Gracias.